Salud por los dulces sueños. ¡Salud! Manita, ¿sabías que un niño que duerme mal una noche actúa como un adulto que no ha dormido en 2 noches? Nada más que ellos, sin estar cansados, ellos se activan, pueden estar más acelerados, más irritables, pero aunque su cuerpo esté cansado, su mente está en turbo. Claro, y ese es el engaño más grande del descanso infantil, porque un cerebro sobrecargado no se apaga, sino al contrario, se defiende activándose más. Y ahí estamos los papás preguntándonos, porque si ya cenó, ya se bañó, está cansado, no se duerme. Y ahí estamos reteniendo la respiración para no gritar, pero pues la respuesta es que probablemente la rutina que ellos tenían ya no se adapta a su etapa. Y ahí es cuando empieza la lucha. Exactamente, por eso hoy vamos a hablar de cómo las rutinas también crecen, así como los niños cambian de talla, cambian de grado escolar, también su energía cambia y su rutina de sueño. Aquí lo importante es ajustarnos a ellos para dejar de luchar todas las noches. Claro, además te daremos estrategias con base científica y no recetas mágicas para que entiendas cómo evolucionar las rutinas desde la biología, la emoción y el entorno familiar. Exactamente. El episodio de hoy se llama Sueño, rutinas y cambio de etapas. Cómo adaptar la rutina a medida que ellos crecen de bebé a niño. También vamos a explicar por qué no hay una rutina universal y qué pasa en el cerebro si ya no funciona y cómo podemos modificarla. Perfecto, arrancamos. ¡Arrancamos! Oye, antes de todo, porque iba a comenzar como con una escena cotidiana, pero Ajá. antes de eso te quiero contar que A ver. obviamente el tema me interesó mucho, porque yo era una experta en dormir a mis hijos, pero nació Lara y todo se derrumbó. Entonces, necesitaba resolver una pregunta bien polémica que siento que divide 2 opiniones, o sea, Ok. esto divide raza. Sí, o sea, y es la de sí dejar dormir a los hijos con nosotros, sí o no. Porque hay quienes dicen de que claro, porque fortalece el vínculo, pero hay quienes dicen de que no, porque le estás quitando la oportunidad de crear esa independencia. Entonces es una pregunta muy Híjole. polémica, necesitaba saberlo. Sí. Y de buenas la ciencia nos da como que una respuesta mucho más balanceada que nos dice, no es ni buena ni mala, sino más bien te tienes que fijar en cómo y cuánto tiempo lo haces. Porque Ok. al principio los bebés pues no son capaces de dormirse solos, necesitan como señales externas para poder regular su sueño y así cuando compartes cama con ellos, pues regulan su respiración, su temperatura, pueden conciliar el sueño más fácil. Pero cuando crecen, tipo 3, 4 años, y sigues compartiendo cama con ellos, puede provocar que haya dificultad para conciliar el sueño y despertares nocturnos. Ok. Entonces, pues la ciencia dice que no es ni bueno ni malo, sino más bien que si lo vas a hacer, lo hagas con conciencia y temporalmente. Porque si se prolonga este compartir el sueño, pues puede provocar en los niños despertares nocturnos, también puede ser que haya rutinas irregulares y que la única manera en que ellos se puedan dormir siempre va a ser contigo. Entonces, sí se vuelve muy pesado. Y como conclusión es que si lo vas a hacer, lo hagas temporalmente y que los niños no sea la única manera de que se sientan seguros. Entonces, Ok. pues me gustó. O sea, no es ni bueno ni malo, simplemente temporalmente. Ok, eso es importante saber. Sí, me causaba mucha intriga porque, o sea, yo era experta que durmieran solos en sus cuartos desde los 5 meses, no sé qué, pero pues hubo regresión y ahora quieren dormir con nosotros y pues desde que me puse a estudiar este guión y a investigarle y así, intenté poner todo en práctica, he fracasado en todos los intentos. He fracasado, pero fracasado conscientemente. Mira, lo importante es intentarlo. Puedes fracasar 1000 veces, pero lo estás intentando. No pasa nada. Sí, claro. Y antes sí, o sea, muchas amigas venían conmigo de que es que ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para dormirlos? Y siento que entre más chiquitos es mucho más fácil porque ellos, o sea, tú los estás moldeando. Ellos vienen en blanco, entonces tú les enseñas hora de dormir en tu cama, hora de dormir en tu Exacto. cama. A mí todo se me derrumbó cuando nace Lara y entonces pues Lara dormía en su cuna, pero en nuestro cuarto y un día Joaquín me dice, mami, ¿me puedo dormir con ustedes? ¿Cómo le digo que no? Claro, o sea, todos claro. durmiendo y él allá Ay, solo. jamás. Entonces, sí, le dije que sí y a partir de ahí, pues ya es mucho de que se duerma con nosotros. Le da mucho miedo en la noche. Ay, me duele. También, sinceramente, yo para las 8 de la noche también ya estoy súper cansada. Y a veces me gana el sueño. Y no es tanto que yo los invite a mi cama, sino que estoy durmiendo a Lara en su cama y me quedo dormida con ella. Y ya, yo no me desperté en toda la noche. Entonces... Claro.
híjole, es una mezcla entre que lo quiero intentar, me gana el sueño, la rutina, entonces bueno, poco a poco. Sé que lo lograré algún día. Exacto, es Ahorita, paso a paso, no pasa nada, lo estás haciendo bien, lo que está en tus manos lo estás haciendo. Entonces, vamos bien. Y esto que dices es muy importante, de verdad es ver que, como dices, no es ni bueno ni malo, simplemente temporal, que no tenga 20 años el niño y siga ahí durmiendo, ¿verdad? Imagínate. El señor. Sí, de que, oye, y invita a mi novia. ¡Oh, no! Sí, eso es importante porque escuché una vez un podcast de una doctora, la doctora Becky, que la verdad me llamó mucho la atención porque ella era de la idea que los niños en su cuarto. Entonces, ella de hecho se dedica a eso, a hablar de la crianza. Entonces, ella era a su cuarto. Entonces, ella cuenta una historia que le pasó con su hija, que ella se cuenta, se encerraba en el cuarto con su esposo y siempre cerraban la puerta para que ella, la niña, supiera que no podía que es su entrar. cuarto. Ajá. Entonces, se hace cuenta que pasaron como, no me acuerdo exactamente de la historia, pero más o menos era tipo que pasaron como 2-3 meses que ella no se daba cuenta que su niña se quedaba fuera de su cuarto, güey, dormida, imagínate. Ay, cochita. Entonces, fue un trauma para la niña y ella se decía de que sí, soy la niña del piso porque se quedaba como que dormida en el piso afuera. Bebe. Entonces, ella lo cuenta, la doctora, de verdad, con... Ah, la doctora era la niña que se quedaba dormida. No, la doctora era la mamá. La mamá, ya. Entonces, pero ella como que muy poniendo sus límites. Entonces, ya cuando se dio cuenta de eso y que la niña decía de que soy la niña del piso porque te digo que se dormía ahí, ahí la doctora decía con un nudo en la garganta de que, ¿qué hice? O sea, yo como que muy fiel a mis creencias y afecté a mi niña. Oye, o sea, así de simple. La neta, flashback. Totalmente, también por eso es una razón que yo no les prohíbo que se duerman conmigo. O sea, sí les enseñé a dormir solos, aprendieron y todo, pero cuando me empezaron a pedir dormir conmigo, jamás se los negué. Es que ¿cómo? Porque, no, ahí te va, porque a mí de chiquita no me dejaban dormirme con mis papás. Aparte, yo quería dormir en medio, entre mi papá y mi mamá, como que, pues, sentirme, pues, entre los dos, o sea, bien segura. Y mi mamá era de que en medio no te puedes dormir, y si te vas a dormir, es en la orilla. Claro que no dormía, porque, pues, me iba a caer en la orilla, y siempre sentí bien feo. Y no era por chiflada, te lo juro que no era por chiflada, me daba un pavor. Entonces, no me dejaban dormirme con ellos. Yo tenía que irme al cuarto de mi hermano y meterme con él. Y él todas las mañanas bien enojado de que no me dejaste dormir, me empujaste todas las noches, no sé qué. Entonces, yo sentía bien feo cuando llegaba la noche. O sea, no me gustaba. Era un terror de verdad muy real de que, ¿y si alguien se mete? ¿Y si un ratero? ¿Y si un ladrón? O sea, y empezaba mi cabeza. Y ahorita vamos a hablar de esas etapas. Y era un súper miedo. Y yo sentí tan feo, o sea, sentía como un rechazo y decía, es que solo iba a dormir, ni siquiera iba a hacer nada. Entonces, cuando a mí me piden mis hijos dormirme conmigo, es claro, porque yo sé lo que se siente tener miedo y que te hagan un lado y a final de cuentas sé que es temporal y también siento, o sea, a lo mejor los estudios dirán ciertas cosas, pero también siento que no le estoy quitando como ese aprendizaje de independencia, porque en otras cosas él es súper autónomo, súper independiente, pero a lo mejor le da mucho miedo la noche o la oscuridad y es un miedo real ahorita. Entonces, como yo lo sentí y sí siento como muy feo, pues yo los dejo. Pues sí, no, sí, es importante eso. Digo, cada familia funciona bien diferente. Habrá quienes es no y es no negociable. Hay quienes sí para siempre hasta que tengan 10 años. Y se vale, es lo que funcione, pero siempre y cuando como bien observadores viendo que no estás luego afectando alguna otra área. Estoy de acuerdo. Sí, bien conscientes. Pero bueno, ahí te voy a contar como una escena cotidiana que muchas mamás van a reconocer. Y es, imagínate que son las 8:30 de la noche, fue un día infinito. Estás bien cansada, tu hijo ya está en pijamas, ya acostado y ya empieza el carrusel de mamá, tengo sed, mamá, tengo miedo, mamá, otro cuento, mamá, se me olvidó decirte algo y tú nomás conteniendo la respiración para no gritar y pensando, es que ¿por qué es tan difícil dormir? Sí, güey, y todo pasa en el cerebro. O sea, de los 0 a los 10 años, el reloj biológico cambia varias veces. Por ejemplo, a los 6 meses, el cerebro empieza a distinguir entre día y noche. A los 3 años llega el sueño profundo estable. A los 6, 7 años más o menos, el cerebro empieza a apagar el sueño de día. O sea, si hay varias etapas que pasan los niños y que, pues obviamente, relacionados al sueño, ¿verdad? Que impactan en el sueño. Sí, claro. Imagínate que le quieres poner la misma rutina a tu hijo de los 2 años a los 8 años. Exacto. Pues le estás pidiendo a su cuerpo algo que ya no va con su etapa. Y ahí es cuando empieza la pelea. Totalmente, porque ya esa rutina ya no le está funcionando. Ajá, probablemente antes sí lo calmaba y ahora lo está estimulando. Exactamente, eso es importante. Y también esto se puede ver como que hay que chiflado, pero de verdad es un desajuste biológico. Por eso hay que observar para ver qué necesita el niño.
Entonces, más que hablar de cómo dormirlos, vamos a hablar de cómo evolucionar las rutinas, porque cada etapa trae nuevas necesidades físicas, emocionales y neuronales. Entonces, cuando se evoluciona estas rutinas, el sueño empieza a fluir. Exactamente. Yo creo que para esto hay que dividirlo en etapas. La primera etapa de bebé a toddler es de 0 a 3 años. La siguiente etapa es la niñez temprana, que es de 3 a 6 años, y después viene la niñez media, que es de 6 a 10 años. Vamos a hablar qué pasa en el cerebro en cada etapa y cómo nos podemos adaptar. Entonces, empezando con la etapa de los bebés, aquí el sueño de los bebés se regula por su sistema nervioso y este todavía no está como desarrollado al 100%, que es la corteza prefrontal, que lo hemos explicado millones de veces. Entonces, todavía no está desarrollado, por lo tanto, los bebés necesitan como señales externas, es decir, oscuridad, temperatura, arrullo, contacto. Y eso que se ve como una rutina a esa edad viene siendo más bien un entrenamiento neuronal. Entonces, lo que le vayas enseñando en esa etapa va a perdurar. Y sí, o sea, me acuerdo que yo desde el día 1, o sea, en el hospital, era que dormían con luz prendida, con la tele, gente platicando y así. Entonces, ya me sobrevivieron a no tener rutinas estrictas de sueño, que estuvieran en su cuarto con la luz apagada. Entonces se me hizo mucho más fácil y llevadera esas rutinas, esa etapa del sueño en mis hijos, porque les enseñé desde un principio a dormir con luz y sin luz, con ruido y sin ruido, en su cama, en la carriola, en el carro, o sea, donde estuviéramos, porque pues a Eduardo y a mí nos gusta andar de arriba y para abajo y así. Decía, si yo los acostumbro a, sí, el white noise, la oscuridad, así, me voy a meter la pata sola, o sea, va a ser muy difícil. Entonces, desde el día 1, le daba su lechita, terminaba, lo cambiaba, cama. Y así, cama. Y entonces ellos, para los 5 meses que ya dormían toda la noche solo, ya dormían en su cuarto. Ellos ya estaban en su cuarto, en su cama, porque nunca tuvieron cuna en su cuarto, siempre fue cama. Ya dormían en su cama solos. Entonces muchas amigas me preguntaban de que es que cómo le haces, de que es que cómo le hiciste para pasarlos de cuna a cama. A ver, número 1, pues nunca tuve cuna, siempre fue cama. Entonces de mi cuarto, que eran bebecitos, que así se levantaban en la noche a comer, sí tenían su cunita. Pero de ahí, cuando brincaron a su cuarto, ya era cama, obviamente con barandal, toda la cama, pero ya solitos. Entonces fue bien fácil. Yo me brinqué la transición de que de la cuna a la cama y de que, oye, es que se me sale, oye, es que se baja de la cama, oye, se sale del cuarto, no sé. Porque para ellos, desde los 5 meses, era normal dormir en una cama, no bajarse, no salirse de su cuarto, y fue muy fácil esa etapa. Ay, qué pero bien. porque fue ese entrenamiento neuronal desde el día 1. Ok, qué interesante. Sí, la neta a mí me funcionó mucho y lo comparto para eso, por si alguien todavía está confundida con el sueño, porque siento que a lo mejor de la maternidad es lo más pesado, o sea, el no dormir. Sí. Entonces, si a alguien le funciona, agárrelo, porque de verdad, o sea, y yo le iba preguntando al pediatra, oye, ya cumplió 4 meses, ¿cuánto puede durar en la noche sin comer para irle como alargando el sueño? Para que a los 5 meses ya durmiera toda la noche. Entonces ya todos estábamos felices, ya toda la maternidad como muy padre, muy ligera, porque todos estábamos bien descansados. Sí, importantísimo eso, la verdad. Ajá. Necesidad básica. Entonces, pues nada más, no se metan la pata sola, porque luego se vuelve muy pesada la maternidad. Entonces vayan pensando un poquito más, así como anticípense de lo que van a querer después. Claro. Sí, gran tip. Para que no tengan casita. Oye, pero bueno, ahora de la etapa de preescolar, que viene siendo de los 3 a los 6 años, aquí sí pasa algo muy grande, porque su imaginación pues se explota y los miedos empiezan a salir. Justo lo que yo te decía de que me daba mucho miedo. Sí. Y sí, los miedos empiezan a salir, y también la melatonina empieza a liberarse más tarde. Entonces, si antes los niños se podían dormir a las 7:30, muy probablemente en esta etapa los puedas dormir hasta las 9 de la noche, y es como mucho. Y como que creo yo que aquí lo importante no es la hora, sino más bien cómo les bajas esas revoluciones para que ellos se vayan relajando y puedan conciliar el sueño pues más temprano. Creo que ese es el chiste. Pues sí. Sí. Es importante eso. Un hack que yo tengo es que, la verdad, en realidad aquí casi no se ve la tele, iPads, o sea, nada de eso, o sea, no tienen al alcance nada de eso,
Pero sí es como regla que a partir de las 6 de la tarde no pueden usar nada de eso, ni tele, ni el Switch, tipo el Nintendo, ni nada de eso. Entonces Joaquín ya solo sabe, o sea, a veces me preguntaba rara vez, ¿verdad? Que quisiera ver alguna caricatura o así, y me dice, mami, ya pasaron más de las 6, y si le digo que sí, de que, ok. No me pelean o nada, porque una vez se lo conté random. Le dije, oye, mi amor, fíjate que leí un libro de un doctor, estaba bien interesante. Y él solo me preguntó de qué decía. Y le dije, no, que los niños a partir de las 6 de la tarde, si usaban la tele o el Nintendo o el iPad, en la noche tenían pesadillas y no podían dormir. Entonces, pues vamos a hacerlo aquí en la casa. Después de las 6 ya no hay que usar nada. ¿Qué te parece? Y él solo me dijo de que sí, porque a mí me da miedo. Entonces, como fue... No una regla como impuesta, sino como un diálogo, y él lo sintió muy parte de que estaba aportando y que le parecía de acuerdo. Ya jamás me volvió a pedir nada. No, cosita. Entonces sí hay que explicarles todo. Obviamente explicarles con sus palabras. Yo contándole que en un libro leí, pero todos lo entienden todo. Y es más fácil que cooperen. Sí, estoy de acuerdo. Si en lugar de como una obligación o de que aquí no hay tele, ve cómo se lo contaste. Y aparte tú muy como que, ay, leí un libro y él te preguntó. Entonces ahí se hace pues todo diferente, la verdad. Sí, claro. Y ponle tú, esa primera noche sí me acuerdo que repeló. Porque le dije, y aparte ya te tienes que dormir tú solo en tu cuarto. Entonces esa noche, imagínate, fue como que pum, mucho cambio de que no te leen o nada, no sé qué. Y aparte te duermes solo. Y entonces ya llega la hora de la noche y me dice, entonces ya me tengo que dormir solo, ¿verdad? Y le digo, sí. Entonces ya estaba acostado en su cama, repele, estaba muy enojado, la verdad, pero no se paraba, o sea, estaba haciendo caso. Ay, cosita. Pero repelando, entonces fue como que cuero, o sea, él a final de cuentas sabía que era algo bueno para él. Entonces, sí, habrá días que nos funcione súper bien, otros que a lo mejor batallemos, pero ese es el punto, ir intentando, ir probando y pues seguirle. Exacto, exactamente. Y bueno, por último, la etapa de primaria, que es de los 6 a los 10 años, aquí pasa algo bien fascinante, porque el sueño deja de ser algo físico y se vuelve algo emocionalmente dependiente. Okay. O sea, los niños tienen que terminar su día como procesando todo lo que vivieron. Entonces el cuento va a dejar de ser como lo más importante de la noche y se va a convertir en una platiquita tranquila. O sea, preguntarles de qué, mi amor, ¿qué fue lo más emocionante en tu día? O ¿hubo algo que no te gustara o te asustara hoy? Como para que ellos puedan darle cierre, procesar lo que hicieron y dormir tranquilos. Ay, qué bonito cierre. Sí, es importante. Sí, no lo había pensado así, o sea, y está bonito, sí, porque tienen que cerrar su día, porque a partir de esa etapa lo que sueñan en verdad están procesando y desechando lo que no sirve. Está bien interesante. Sí. Eso está padre, los rituales en la noche, que ahorita voy a dar un dato de eso que me encantó, ¿no sabes? Ahorita me lo cuentas. Sí. Oye, pero espérate, antes de contarte, déjate digo algo importante ahorita que estabas diciendo las rutinas. Un error muy común que pasa es que sigan manteniendo las rutinas muy infantiles, con mucho estímulo. A lo mejor luces de colores o cuentos, canciones muy aceleradas. Yeah. Pero a ver, a esa hora el cerebro lo único que busca es calma. Entonces a lo mejor una rutina que sea ideal puede ser luz baja, repetición, o sea, hacer lo mismo, obviamente mientras le esté funcionando en su etapa del desarrollo, y pláticas nocturnas. Ya, sí. Eso es importante. Y ahorita ya volviendo al tema del dato, ay, no sabes cómo me encantó. Este estudio es de la Universidad de Columbia y dice que los niños que tienen pláticas nocturnas duermen más profundo. Y esto porque el cerebro lo interpreta como señal de seguridad de esas conversaciones. Ay, guau. Cosita, ¿verdad? O sea, obviamente sí es bien pantalla, importante, ¿verdad? sí es bien importante platicar. Muy importante. O sea, ellos, como dices, de que, a ver, es antes de dormirse y a lo mejor el sueño o los sueños es todo lo que traes. Entonces, al tú platicarlo, pues estás sacando a lo mejor y dar gracias por el día, hacer conciencia de tu día. Y eso aparte que es muy mindfulness, también pues les ayuda a su sueño. O sea, está impresionante. Sí, qué bonito, me encantó. A mí también me encantó. Sí, y siento que con esto llegamos como al punto clave, que el sueño pues no se enseña una vez, sino en cada etapa, y esto es una oportunidad de volver a conectar con tu hijo o hija. Sí, totalmente. Está bonito. Oye, sí, estaba leyendo también que el sueño, o sea, que cuando los niños duermen bien, liberan la hormona del crecimiento, que es la que se encarga de los músculos, los huesos, el cerebro. Entonces, cuando duermen bien, pues se están desarrollando física y emocionalmente. Entonces sí es bien importante que duerman bien
porque siguen aprendiendo durante el sueño, se siguen desarrollando y aparte descansan. Claro. Pasan muchas cosas durante el sueño. Estoy que de a lo mejor acuerdo. no estábamos conscientes. Exacto, crea memoria, regula emociones, fortalece conexiones cerebrales, o sea, pasan muchas cosas, como dices, ok, el descanso, pero aparte hay más cosas pasando. Sí, está cañón. Oye, y obviamente me traumé con el tema porque ya ves que fracasé en mi intento de que se durmieran solos. Entonces dije, ok, a ver, necesito sacar alguna estrategia buena que usen los sleep coach para, bueno, pues ya que duermen conmigo, ahora cómo hacerle para sacarlos de mi cuarto, pero sin que sientan feo, ¿verdad? Claro. O sea, sin de que, bueno, ya, bye, y cortón, pues no, imagínate, bien dañados. Entonces encontré una estrategia que sí me acuerdo que una vez yo la apliqué con Joaquín y sí me sirvió mucho. Es un poco lento el proceso porque te vas por etapas, pero sí funciona porque le enseñas al niño no a que duerma sin ti, más bien que él puede dormir seguro porque tú como quieras sigues al pendiente. Entonces por eso sí funciona esta y déjame te la cuento porque también se me hizo algo bien importante de investigar porque a lo mejor muchos papás también están en mi situación de que pues es que sí duermen conmigo, pero ahora ¿cómo le hago para sacarlos? Entonces esta manera como muy agradable de hacerlo es que la primera semana vas a dormir a tus hijos y tú, o sea, si ellos ya duermen en cama, no te vas a acostar con ellos, sino pones una silla o te sientas cerca de su cama. Entonces ellos todas las noches ahí te van a sentir cerca, pero no compartiendo cama, ¿me explico? Ajá. Segunda semana te vas a dormir, te vas a poner otra vez tu silla un poco más retirado. Puede ser de que al borde de la puerta o ya literal en la puerta, o sea, ya más lejos. Ajá. Y así toda esa semana sí lo vas a hacer. Tercera semana, ahora sí te vas a retirar del cuarto antes de que se duerma tu bebé o tu Ok. niño o tu hijo, lo que sea. Te vas a salir antes. Obviamente puedes ir a visitarlo pues cada vez que lo necesite y obviamente iba a ser bien común y más las primeras noches de que mamá, mamá, y te van a estar hable y hable. Vayan, porque eso les da seguridad de que cualquier cosa saben que vas a regresar. Por eso ellos aprenden no a que dormir sin ti, sino que sí están seguros. Y eso la verdad siento que lo cambia un chorro, porque no va a ser la única manera en que ellos sepan dormir. O sea, ellos van a saber sentirse seguros y dormirse solos. Entonces siento que eso es bien padre. Cuando yo los podía dormir a los dos solos, era facilísimo, literal, de que daban las 8, acostaba a cada uno, les daba su besito, si acaso les daía un cuanto rápido, cerraba puertas y ya, güey, terminaba. No, qué maravilla. Era maravilloso y era súper rápido, pero porque ellos estaban seguros, tranquilos. Pasan cosas, pasan diferentes etapas y tuvimos regresión y entonces esta sería una buena estrategia y sí funciona porque yo alguna vez la apliqué, entonces es poco a poco, es tardada, pero si la empiezas, síguela al pie de la letra porque si luego te patinas y ay bueno ya lloraste y mejor si te cargo, Sí, ahí ya. echas todo para atrás. Estoy de acuerdo. Entonces si alguien la quiere aplicar para ir sacando poco a poco sus hijos, esa yo estoy segura funciona. Wow, sí, está muy padre. Sí. Y sí, es paciencia. Paciencia, dale tiempo, pero es eficaz. Oye, entonces mi pregunta es, si ya sabemos que las rutinas se modifican, ¿por qué nos cuesta tanto cambiarlas, manita? A ver, los adultos, la neta, también necesitamos rutinas. O sea, ¿no te ha pasado que son vacaciones o así? Y ya hay un punto en el que dices, oye, espérate, necesito mi rutina, lo que hagas, tu comer bien, tu gimnasio, lo que sea, de que... O sea, los adultos también las necesitamos. Pero a veces nos cuesta aceptar cuando algo deja de funcionar porque los cambios nos dan miedo que nos desordene. Claro. Entonces, esa es la cosa, pero nosotros también necesitamos rutinas. Sí, sí, sí. Esencial. Y esa es la ironía, güey. Queremos niños flexibles, pero no cambiamos nada. Queremos seguir igual. Sí, bien estructurado. Sí. Pero también entiendo, el cambio puede fregar todo o retroceder todo, que es lo que da miedo. Exacto. Que en realidad, pues no, porque... quieras o no tienes que ir modificando en cada etapa, pero es el miedo de, también. y si no me funciona y tengo que volver a empezar, y esto ya me funcionaba, pero pues eso es, o sea, con lo que decía, nos da miedo aceptar que algo ya no funciona. Sí, totalmente. Que ya no es así. Oye, y también pensándolo, siento que hay algo cultural en eso, de que mucha gente piensa que los niños que no duermen solos, algo está mal. Pero la verdad la ciencia dice otra cosa, como tú ya mencionaste anteriormente. No importa dónde duerme el niño, lo importante es cómo se siente el niño antes de dormir. Y claro, eso se construye poco a poco con límites y presencia, porque ninguna rutina va a funcionar si el niño no se siente seguro. Pero ¿sabes qué? Eso que acabas de decir, totalmente, deja tú la ciencia, lo que dice...
híjole, sí me he topado tipo con mis amigas platicando de que el tuyo y cómo duerme y no sé qué, y sí es súper cultural, o sea, las que sí dejamos que se metan a nuestra cama los niños, o sea, somos así de que, ¿por qué lo hace? O sea, sí es muy cultural de que si lo haces está mal, o está el otro grupito de que tú no lo haces, que gacha, o sea, siempre está como dije al principio, o sea, es como una respuesta que divide muchas opiniones, porque está el bando que sí y déjalos porque si no que gacha, y está el bando de que no. Entonces, sí es muy cultural, mucho, y siento que yo, más que todo, tiende a que no los dejes. Sea cual sea la razón, aunque sientan miedo, tienen que dormir solos. Es que y tienen que estar ahí. Y tienen que apagar la luz. Ay, yo no sé quién dijo eso, o sea, sí, de verdad. y hay rutinas, o sea, de sleep coach que no son tan amables como la que conté, que es de que, güey, le cierras la puerta, apagas la luz y te sales. Y ahí está el niño llorando 5 minutos y regresas y te vas. Y que llore otros 5 minutos y regresas y te vas. Sí, he escuchado esas de dejarlo llorar y dices, bueno, Exacto. a lo mejor si me sirven los 2 días, bueno, valió la pena. Sí funciona rápido. Una vez que yo sí necesitaba rápido con Joaquín, sí la apliqué y te vas de que 2 minutos y luego 3 minutos. Pero es bien feo, o sea, yo nada más porque estaba Eduardo y era de que mi amor, no lo vayas a echar para atrás, todavía falta un minuto, pero es bien feo. Ay, no, o sea, imagínate si yo sentía feo, cómo sentía él de estar ahí llorando y que yo regresaba y yo me salía. Y yo regresaba, o sea, sí hay estrategias muy duras que funcionan mucho más rápido que la que dije, pero son mucho más agresivas, que a final de cuentas no sé si aprendan a dormir solos porque se sintieron seguros o porque saben que ya no vas a venir a rescatarlo. Es como el que aprende a nadar que lo avientan a la alberca. Ajá, pues aprendió porque se iba a ahogar. Entonces, sí es bien difícil a veces nadar contra corriente del, pues es que yo sí los dejo, o yo voy a hacer el camino más largo, o así. Claro. A veces sí, pues somos el bicho raro. Pues sí, pero mira, respeto, eso es lo que se necesita. Cada quien le sirve lo que pues necesita para su casa en el momento que sea, entonces pues se respeta a cada quien. Eso, es que en el momento, claro, o sea, yo he tenido 1000 etapas de que duermen solos, duermen conmigo, les entreno tipo súper lindo y amigable, les entreno rudo, o sea, como que cada etapa ha sido bien diferente y siento que aquí está la clave. Es como que no lo había procesado, sí, cada etapa me ha funcionado bien diferente el entrenamiento del sueño. Es que sí, está cañón. No, y eso que decimos, a ver, para que un niño duerma tranquilo, se tiene que sentir seguro y duerma en paz. Exacto. O profundo. Y Ajá. la verdad, si te pones a ver, pasa igual en adultos. O sea, no descansas igual si te vas a acostar estresado, frustrado, ¿sabes? No, a ver, vete a acampar y duérmete en el bosque y de repente el oso, ¿cómo duerme? Sí, o sea, exacto. Los niños, su imaginación así se va, o sea, de que y si viene un monstruo, pues no hay monstruos, pero ellos es lo que sienten, pues es lo mismo. Claro, de que duermes alerta. Digo, ni duermes casi. No, porque tienes aquí un oído y si algo pasa ahí. Exactamente. Entonces sí, como dije, o sea, ninguna rutina va a funcionar si el niño no se siente seguro. Eso, empezando por ahí. Ajá. Entonces, ¿qué nos dejó esto? Que el sueño es una conversación constante entre su emoción, su cuerpo y la rutina. Y que cada etapa es una oportunidad nueva para volver a conectar. Exactamente, y no se trata de que duerman perfecto, es de entender qué necesita hoy, porque a ver, cada noche puede cambiar, lo importante es observar con paciencia y ver qué necesita el niño. Claro, así que si sientes que tus noches se volvieron caóticas, no es que lo estés haciendo mal, sino simplemente tu hijo ya está creciendo y su rutina también debe de crecer con él. Exactamente, y ajustar no es fracasar, es evolucionar. Porque cuando entiendes lo que necesita tu hijo, ahí recuperas el sueño y la calma, la verdad. Así que compártelo con quien sabes que está teniendo noches de batalla y guárdalo para cuando lleguen tus noches difíciles. Y recuerda, no es que lo estés haciendo mal, es que tu hijo ya está creciendo. Exactamente. Esto fue Crianza sin Guión, donde criar es amar y también aprender a dormir de nuevo cada que ellos crecen.